Fernández, soy nefrólogo, trabajo en el Hospital Privado de Córdoba y primero quisiera agradecer al doctor Maldonado y al resto de la comisión por la invitación para participar de este curso. El tema que voy a hablar es tratamiento no farmacológico en la enfermedad renal crónica, la etapa previa. Bueno, como ustedes saben, la mortalidad en la enfermedad renal crónica está muy alterada, ¿sí? Estos pacientes tienen incrementado el riesgo de mortalidad y la nutrición cumple un rol fundamental. ¿Por qué? Porque cuando se incrementa la ingesta de calorías y de distintos nutrientes, puede generar problemas como sobrecarga de volumen, sobrecarga de sodio, hipercalemia, hipofosfatemia, acumulación de metabolitos tóxicos. Y lo contrario, cuando hay ingesta de menos, digamos, también puede producir problemas como nutrición y pérdida de peso. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es una intervención nutricional apropiada. El tema es muy extenso, yo voy a tratar de hacer hincapié en estas tres cosas principalmente y si queda tiempo en algunas otras cosas más. Primero voy a hablar sobre la ingesta de sodio. Como ustedes saben, la ingesta de sodio actual en la época moderna está muy incrementado respecto a las recomendaciones de todas las guías del mundo. No solo respecto a las recomendaciones, sino también a las necesidades fisiológicas. Es decir, comemos mucho más sodio de que necesitamos. Este es un estudio que muestra la ingesta de sodio promedio en la población de Estados Unidos en diferentes rangos etarios. Y como podemos ver, el promedio de ingesta es más o menos de 3.500 miligramos. Y las recomendaciones actuales es hasta 2.300 o 1.500. Vemos que en todos los rangos etarios el promedio de la ingesta es mucho mayor al que deberíamos. Y esto también es muy importante, que es la cantidad de sodio que necesitamos fisiológicamente. ¿Cuánto es la cantidad de sodio que necesitamos para sobrevivir? La cantidad es 180 miligramos. Miren la diferencia entre lo que necesitamos y lo que ingerimos habitualmente. Este número a mí me llamó mucho la atención, me impactó mucho, y van a ver que las poblaciones aisladas y nuestros antecesores, las sociedades aisladas, insumen más o menos este promedio de sodio, que es lo fisiológicamente necesario. Como ustedes saben, la ingesta de sodio tiene mucha relación con hipertensión primaria. En hipertensión primaria, la etiología hay factores internos y externos, y dentro de los factores externos, la dieta rica en sodio cumple un rol fundamental, la dieta de potasio también. Y no es casualidad que en los países industrializados la prevalencia de hipertensión sea 1/3, en donde se come más cantidad de sodio. ¿Por qué? Porque los alimentos son alimentos procesados, elaborados, conservados, y el mejor conservante sin duda es el cloruro de sodio. No es casualidad que la prevalencia de hipertensión sea de 1/3, y en las sociedades aisladas, donde no tienen contacto con los alimentos procesados, la prevalencia de hipertensión es menos del 1%. Estas poblaciones ingieren mucho menos sodio que nosotros. Y también hay una relación clara en niños y en adultos sin hipertensión que realizan una dieta hiposódica. Esto se comprobó que retrasa o previene el inicio de hipertensión primaria. Les voy a mostrar este estudio que a mí me gustó mucho, que publicó a fines de 2018 en JAMA, que estudia la prevalencia de hipertensión o el grado de tensión arterial en dos poblaciones que están aisladas de la sociedad. Es decir, los indios Yanomamis son aborígenes que viven en el Amazonas, en la selva, que están completamente aislados y en el límite entre Brasil y Venezuela, y ingieren frutas, verduras, viven de la caza, de la pesca, no tienen contacto con la vida moderna. Y al lado hay una población muy similar, los Yekwana, que la única diferencia que tienen es que tienen algo de contacto porque hay una pequeña pista de aterrizaje donde llevan avionetas y entregan ayudas sociales, medicamentos, y tienen exposición intermitente
a alimentos conservados, a alimentos de la vida nuestra moderna. La única diferencia es esta: tienen exposición intermitente a alimentos ricos en sodio. Y lo que podemos ver a grandes rasgos, en principio, eran 72 y 82 pacientes, el índice de masa corporal de 21 y 23 de promedio, normos pesos, la talla muy bajitos, y las tensiones promedio ya se ven, se nota los rangos que manejan de tensión arterial. 95 es sistólica, 60 de diastólica, y el otro grupo 100 y 60. Y cuando vemos en el gráfico, esto es algo interesante, que ellos no comprenden inglés, entonces necesitaron un intérprete. Primero le pidieron permiso a la cabeza de la tribu, digamos, y después cada uno firmó el consentimiento con las huellas digitales. Y lo que vieron es el lado derecho suyo, son los indios Yanomamis, los que no tienen exposición al sodio. Y fíjense, con los distintos rangos de edades, desde 0 hasta 60 años, los registros de tensión arterial. Ninguno tiene más de 120 y ninguno tiene más de 90. Solo dos tienen más de 80. Y algo muy interesante y muy curioso es que la curva que trazamos con la edad no incrementa. Es decir, esto descarta la teoría de la hipertensión relacionada con la edad, ¿sí? Estos sujetos que no consumen sodio no incrementan su tensión arterial con la edad, a diferencia de los otros sujetos que están expuestos al sodio, y sí se ve un leve incremento con el pasar de los años. Es decir, probablemente este incremento relacionado con la edad está más relacionado con la ingesta y el consumo de sodio acumulado que con la edad en sí. Y este es un trabajo de New England, en donde ellos exponen que la hipertensión arterial en relación a la dieta es que los humanos de la prehistoria, al igual que estos sujetos que están aislados, tienen una dieta muy baja en sodio y muy rica en potasio, ¿sí? Y el riñón humano está preparado para conservar ese poco sodio que ingiere y para excretar este potasio. Estamos preparados para eso. Y hay una pérdida de adaptación de los riñones a la dieta moderna. Este es un estudio que a mí también lo traigo porque me parece que es muy ilustrativo de dónde viene el sodio que nosotros ingerimos. Muchas veces les decimos a los pacientes: dejen de comer sal, o saquen el salero de la mesa, o cocinen sin sal, pero realmente eso no es suficiente. Si se fijan en el gráfico, solamente el 13% del sodio que consumimos en la dieta es el sodio que le agregamos a la comida o el sodio con el que cocinamos, ¿sí? Esa intervención es importante, hay que hacerla, pero no es suficiente. Más del 80% del sodio que consumimos viene de las comidas que compramos en el supermercado, en el kiosco, en los negocios, en los restaurantes, en los delivery. Esa es la gran cantidad, el gran porcentaje de sodio que se ingiere. Y esta información es importante transmitirle a los pacientes. Otra cosa que nos dicen los pacientes es que es imposible para mí comer sin sodio, no puedo comer porque estoy acostumbrado. Lo que nosotros les transmitimos es que hay estudios que muestran que uno se puede acostumbrar a comer sin sodio. Las papilas gustativas se adaptan a la dieta hiposódica y empiezan a conocer otros sabores y el sabor de la comida en sí. Y esto no es para hacer propaganda a ningún súper, pero es importante que ustedes le den la información a los pacientes que tienen que fijarse la etiqueta de las comidas, el contenido en sodio de cada etiqueta, porque hay supermercados que tienen muchos alimentos bajos en sodio. Por ejemplo, esta es una jardinera de una marca común, la porción tiene 350 miligramos de sodio. Esta es otra baja en sodio y tiene 29 miligramos. 350 versus 29. ¿Sí? Esto también es relevante para el tratamiento del paciente. Y está el tema de la sal sensibilidad, ¿sí? Los pacientes tienen respuestas diferentes en la presión arterial con respecto a la ingesta de sal. Y los fenotipos más asociados a la sal sensible son los que tienen hipertensión resistente, edad avanzada,
los obesos y particularmente los que tienen enfermedad renal crónica, que es el tema que voy a tocar a continuación. Otros factores dietéticos: la dieta elevada en potasio atenúa la hipertensión sensible a la sal. El mecanismo de natriuresis por presión, ustedes lo conocen: la ingesta de sal incrementa las presiones que se transmite a la presión de la arteria renal. En los pacientes que son sal resistentes, incrementan el flujo urinario y la excreción de sodio y las presiones vuelven a lo normal. Pero en las ratas, en los estudios experimentales, se ve que las ratas que son sal sensibles tienen alterado este mecanismo, y se cree que los pacientes con hipertensión primaria tienen una enfermedad renal subclínica porque tienen alterado este mecanismo de natriuresis por presión. Voy a empezar a mostrar algunos estudios y no puedo no mostrar este, que creo que es el más relevante, que más impacto tuvo en New England en 2010, el de la dieta DASH, que creo que es la dieta que está más comprobada, con más evidencia que funciona para estos pacientes. Ellos pudieron demostrar que la dieta DASH, comparado con la dieta control habitual en Estados Unidos, redujo mucho la presión arterial. Y no solo la dieta DASH, sino que si a la dieta DASH le agregamos una dieta baja en sodio, esto reduce aún más la hipertensión arterial. Y cuando comparamos dieta DASH baja en sodio contra la dieta control alta en sodio, que es la habitual que consume nuestro paciente habitualmente, la diferencia en la presión sistólica es de 15 milímetros por mercurio, ¿sí? Esto es un efecto muy importante, muy grande, y tiene mucha importancia. Por eso es que puse primero la dieta hiposódica, porque me parece la intervención más importante en estos pacientes. Este es un estudio publicado en New England también en 2014, que incluye prácticamente toda la población del mundo, 600 comunidades rurales, urbanas, en los 5 continentes, de bajo, mediano y alto ingreso. Y ellos vieron que la ingesta, la excreción de sodio, que es un subrogante de la ingesta de sodio, tiene relación directa con la presión sistólica y con la presión diastólica. Pero no solamente el consumo de sodio, sino que también es importante el consumo de potasio. En cada uno de los subgrupos, mientras mayor es el consumo de potasio, menor es la presión arterial. Y mientras menor es el consumo de potasio, la tensión arterial sube. Entonces es la combinación entre el sodio y el potasio, ¿sí? La recomendación es más bien alta en potasio y baja en sodio. Y este es un metaanálisis publicado el año pasado, en donde incluye todos los ensayos clínicos randomizados en pacientes renales crónicos en los que se intervino con una restricción de sal versus una dieta control. Como podemos ver, son estudios en realidad más bien pequeños, con pocos pacientes, con distintos estadios de función renal, y un grupo bajo en sal y otro grupo sal alta o lo habitual. Y lo que podemos ver en el resumen general es que hay una clara mejoría o disminución en la tensión arterial sistólica y diastólica en todos los pacientes, ya sea clínica o ambulatoria, con mapa. Y lo que podemos ver cuando comparamos con los estudios de pacientes que no son renales crónicos es que los cambios en la tensión arterial son mucho más pronunciados en los pacientes con enfermedad renal crónica. Esto nos habla de la sal sensibilidad que tienen nuestros pacientes. ¿Qué pasa con la proteinuria y con la albuminuria? Prácticamente todos los estudios mostraron un beneficio en la proteinuria y en la albuminuria, que no es un beneficio menor, es un efecto muy importante, y yo creo que es uno de los mejores nefroprotectores. Este estudio muestra algo que también es interesante, un ensayo clínico con 52 pacientes, un grupo dieta baja y otro dieta baja en sodio y otro regular. Fíjense qué pasa cuando un paciente está tratado con un IECA y le agrega un ARA2, doble bloqueo, por lo tanto reduce la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y reduce la proteinuria. Pero fíjense qué pasa cuando los pacientes que están tratados con un IECA, además se le da una dieta baja en sodio. Fíjense en la reducción de la proteinuria, es mucho más importante
que agregarle otro bloqueante, un ARA2, es decir, la dieta hiposódica maximiza el efecto de los nefroprotectores. Incluso tiene un efecto más grande que agregarle otro medicamento nefroprotector. Y por supuesto la mejor combinación es con los dos nefroprotectores más la dieta hiposódica. Este es un concepto importante. La dieta hiposódica maximiza la nefroprotección. Y esto se vio en varios estudios. Por ejemplo, los pacientes tratados con losartán, bajamos la dieta de sodio y disminuye la proteinuria y la nefroprotección. Y también en los pacientes tratados con un ARA más un diurético. Le bajamos el sodio de la dieta y disminuye aún más la proteinuria. Algunos autores en la discusión también agregan que los pacientes que están tratados con un ARA o con un IECA y que no pueden hacer una dieta hiposódica, que ya insistieron por todos los motivos, una opción es agregar un diurético y la nefroprotección o la disminución de la proteinuria es similar a un ARA más la dieta hiposódica. No es la primera opción, siempre la primera opción es intentar primero con la dieta. Y también se mostró una relación directa con la progresión en la insuficiencia renal crónica terminal. Es decir, estos pacientes que consumen más sal tienen más riesgo de llegar a diálisis. Los pacientes no diabéticos y los pacientes diabéticos. Salieron algunos estudios que pusieron en discusión si la dieta muy baja en sodio puede generar efectos adversos. ¿Por qué? Porque hay algunos estudios, sobre todo epidemiológicos y observacionales, que muestran que los pacientes que consumen poco sodio tienen incrementado el valor de renina, de aldosterona, de noradrenalina y de algunos lípidos. Hay estudios que muestran una curva en U o curva en J, es decir, incremento cuando mayor es el consumo, pero también cuando el consumo es menor. ¿Y qué pasa con estos estudios? Un ejemplo es el que mostré anteriormente, el PURE, que es un trabajo muy grande, pero es un trabajo epidemiológico. Este es el consumo de sodio y como pueden ver, la referencia es el consumo medio. Los que tienen incrementado el consumo de sodio incrementa el riesgo de evento cardiovascular y muerte, y los que tienen un consumo bajo en sodio también tienen incrementado el riesgo de muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede pasar esto? Esto es la curva que les mencionaba anteriormente, la curva en J y la curva en U. Incremento del riesgo de eventos cardiovasculares o muerte en los que consumen menos sodio. Pero ¿qué pasa? Estos son estudios observacionales, no son estudios de intervención. Entonces puede haber muchos sesgos y hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar los datos. ¿Por qué? Porque estos pacientes que están comiendo poco sodio puede ser que son pacientes que están desnutridos, que comen pocas calorías, comen poca cantidad en los países más pobres y por lo tanto tienen una mortalidad incrementada. Hay una clara relación entre el consumo de calorías y el consumo de sodio. ¿Sí? Por otro lado, está la causalidad inversa, que significa que puede ser que estos pacientes sean pacientes que hace años que son muy hipertensos, que tienen muchos medicamentos, que ya tuvieron 2 ACV y que el nefrólogo les puso una dieta estricta hiposódica y tienen incrementado el riesgo a consecuencia del consumo de sodio progresivo y todo el daño que eso le ha generado. Entonces, no es que la dieta hiposódica genere un incremento en la mortalidad, sino al contrario. Y esto generó una editorial en New England, en el mismo número de la revista, en donde ellos dicen estos estudios, si la dieta baja en sodio, son beneficiosos o son riesgosos. Estos estudios son comparaciones epidemiológicas de grupos que consumen distintos niveles de sodio, pero no proporcionan información del efecto de la reducción de la ingesta de sodio. ¿Sí? Por lo tanto, no hay que interpretar los resultados como evidencia de que bajar el sodio altera el riesgo de muerte o evento cardiovascular. Esto es un sesgo grande y hay que tener cuidado a la hora de interpretar los datos. Entonces, la primera parte, el resumen: la ingesta elevada de sodio se asocia con hipertensión, proteinuria, enfermedad renal crónica, eventos cardiovasculares y muerte. La reducción de sodio
disminuye el riesgo de hipertensión, es el pilar en el tratamiento de la hipertensión, potencia el efecto nefroprotector de los antihipertensivos, disminuye el riesgo de evento cardiovascular y los pacientes renales crónicos son particularmente sensibles. Estos estudios observacionales hay que tener cuidado a la hora de interpretarlo por los sesgos que hablamos anteriormente. Otra cosa importante es la hipotensión. Cuando un paciente empieza una dieta hiposódica muy estricta, ya vimos cómo baja la presión arterial de golpe, y si estos pacientes están tomando muchos medicamentos, hay que ajustar la dosis de los otros medicamentos, incluso suspender algunos para evitar la hipotensión y el riesgo. Esto es algo que me pareció útil, porque en estos pacientes es tan importante esta intervención que creo que también es importante seguir la adherencia de nuestros pacientes y ver si realmente cumplen con el tratamiento o no. Es una forma muy sencilla de calcular cuánto están comiendo de sal nuestros pacientes. Con la orina de 24 horas, que se mide en milimoles o 1000 equivalentes por día, hay que multiplicar por 23,53 y eso me dice los miligramos de sodio que consume por día. Si lo dividimos en 17, los gramos de sal que consume por día nuestros pacientes. Por ejemplo, si tengo 85 mililitros de sodio por día, este paciente consumió 2000 miligramos de sodio por día, o 5 gramos de sal. ¿Sí? Esta es la recomendación de la guía Pradigo 2012 para los pacientes renales crónicos, menos de este valor. ¿Sí? Esta es una forma muy sencilla y hay que hacerlo. Además también es importante para la motivación de los pacientes, para ver la curva y mostrarle que están haciendo bien las cosas o mal las cosas. Y estas son tres fórmulas en las cuales se puede calcular o estimar el consumo de sodio a partir de una muestra aislada de orina. ¿Sí? Son 3 ecuaciones que tienen algunas variables como el sexo, el índice de masa corporal, la edad, la creatinina y el sodio en la MAO, en la muestra aislada, y se puede estimar la excreción de sodio para los pacientes que es complejo recolectar la orina 24 horas. Es una buena forma de hacer un seguimiento de esta intervención. Ahí les dejo las referencias de las fórmulas. Nosotros en el hospital lo que hicimos es tratar de conocer, porque vimos que realmente no hay datos en Argentina confiables, y menos en Córdoba, de cuánto es el consumo de sal de nuestros pacientes. Entonces lo que hicimos es buscar 2 grupos de pacientes a los cuales les solemos pedir orinas de 24 horas y le medimos el sodio urinario. Un grupo de pacientes son los que se evalúan porque tienen litiasis renal. Dentro del estudio metabólico está la orina de 24 horas, y los que son evaluados para ser donantes renales. 90 pacientes en un grupo y 80 pacientes en el otro. Los antecedentes de estos pacientes son muy pocos, 10% de hipertensión, 0 diabetes, porque son pacientes que van a ser donantes, y acá, bueno, un poco más, 23% y 7% de diabetes. Vimos que el promedio de la ingesta de sodio, la mediana en realidad, es de 163 milimoles, que eso implica 3,7 gramos de sodio por día, mucho más alto de lo recomendado para la población general. ¿Sí? Y son números parecidos a lo que mostré al principio en Estados Unidos. El promedio es muy parecido. Y si ustedes se fijan, para la población general, 2,3 gramos de sodio es el límite superior. El 84% de los pacientes en este grupo y más del 85% consumen más de sodio del que deberían. Y uno tiene que tener en cuenta que estos pacientes van a ser monorrenos y tienen un riesgo incrementado posterior de enfermedad renal crónica. Entonces, esto es una foto, simplemente no representa a la población general, porque son 2 grupos de pacientes evaluados en el hospital, pero probablemente son pacientes más sanos que la población general. ¿Sí? Estos son pacientes que van a ser donantes renales, y quizás el consumo de la población general sea mucho más alto que esto, y son números alarmantes. Bueno, eso por el lado del sodio. Lo segundo que quería hablar es sobre la ingesta de agua. ¿Sí? La ingesta de agua es muy habitual, muy común en
todas las revistas, las publicidades o incluso en revistas científicas, recomendar la ingesta de agua incrementada. Pero realmente, ¿cuánto tenemos que ingerir de agua por día? ¿Cuánto es lo recomendado? Y si ingerir más agua previene el daño renal, ¿sí? Estas preguntas, la verdad que puse a ver si había algo de evidencia científica para ver si están basadas en algunos estudios y que tengan evidencia. Normalmente escuchamos decir que se necesitan 2 litros de agua por día, que los pacientes tienen que tomar 2 litros de agua por día o 8 vasos de 250 mililitros. Este grupo de Estados Unidos lo que hizo es tratar de investigar de dónde sale esa recomendación y si tiene algún tipo de fundamento. Ellos llaman el 8x8, que son 8 vasos de 8 onzas, que son 250 mililitros, es igual. Y lo que vieron es 2 posibles orígenes. Uno, en un libro de 1974 de un médico nutricionista muy famoso en esa época, que le preguntaron cuánto hay que tomar de agua por día, y él dijo que usualmente eso está regulado por los mecanismos fisiológicos, pero en promedio los adultos consumen entre 6 y 8 vasos en 24 horas, y esto puede ser en forma de té, café, leche, mate, cerveza, frutas y verduras, ¿sí? Eso fue un posible origen. Esto probablemente se malinterpretó o se deformó a decir que los pacientes tienen que tomar 8 vasos de agua por día. Eso no es lo que dijo él. Él dijo que todos los líquidos que bebían durante el día incluían más o menos entre 6 y 8 vasos. Y este es otro posible origen, una investigación nacional en Estados Unidos de una encuesta nutricional en 1948, en donde se escribió que lo que se permite a un adulto son 2,5 litros en la mayoría de las instancias, pero las personas habitualmente consumen 1 mililitro por cada caloría de comida. Es decir, esta agua que uno tiene que ingerir ya está incorporada dentro de las comidas. Cada caloría que uno ingiere es 1 mililitro de agua. Y esto también fue mal interpretado erróneamente como que hay que tomar 8 vasos por día. Otra cosa que investigaron es esta recomendación que no hay que esperar a tener sed para recién tomar agua. Cuando uno tiene sed, ya es demasiado tarde, ya está deshidratado. Ellos estudiaron esto y buscaron varios artículos, y lo que llegaron a la conclusión es que la osmolaridad plasmática, cuando incrementa menos del 2%, eso ya produce sed, ¿sí? Y para que uno esté deshidratado, la osmolaridad plasmática tiene que incrementarse por lo menos 5%, ¿sí? Que es la reducción del 3% del peso. Y lo pueden ver en este gráfico más sencillo. Esta es la osmolaridad plasmática, valores normales. Cuando la osmolaridad se incrementa a más de 2,95, un valor normal, la sed ya aparece, ¿sí? Y cuando se define deshidratación, cuando es 302 milimoles, en este momento la sed ya está a un valor muy alto. Es decir, esto es un mito, es una mentira. No necesariamente uno está deshidratado cuando tiene sed, ¿sí? La sed, la osmolaridad y la ingesta de agua está regulada fisiológicamente por muchos mecanismos que son muy estrictos y muy finos, muy difíciles de desviar. Y antes que la osmolaridad se modifique o que uno se deshidrate, ya aparece la sed, aparece la elevación de la vasopresina a través de los osmoreceptores, vasoreceptores, receptores de la presión. Está muy bien regulado fisiológicamente. Como conclusión, ellos dicen que no encuentran evidencia científica para concluir que debemos tomar 8 vasos de agua por día. Al contrario, algunas publicaciones dicen que esto puede ser perjudicial, ¿sí? Esta recomendación puede ser perjudicial por el daño de hiponatremia, hipertensión, sobrecarga hídrica,
y también la culpa que sienten los pacientes por no estar tomando mucha agua. Muchas veces vienen al consultorio pacientes con un familiar y el familiar nos dice no toma agua, yo le digo que tome, y el paciente dice no tengo sed, no tomo agua porque no tengo sed. Y eso está bien, si uno no tiene sed no tiene que tomar agua forzadamente. Porque surgió probablemente el hecho de que los renales crónicos tienen que tomar agua para prevenir la progresión del daño renal. Porque hay muchos estudios experimentales que mostraron en las ratas que los niveles más altos de vasopresina, de hormona antidiurética, producen daño renal a largo plazo por distintos mecanismos. Y la teoría es que suprimir los valores de ADH con la hidratación alta va a evitar el daño por esta hormona. Y otra justificación es que los renales crónicos tienen una capacidad de concentrar la orina mucho menor que los pacientes que tienen función renal normal. Y por lo tanto el volumen urinario obligatorio es mucho mayor que en un paciente que no es renal crónico. ¿Sí? Entonces, estas son las justificaciones por las cuales se diseñaron el estudio que voy a mostrar anteriormente para ver si vale la pena o no incrementar la ingesta de sodio. También hay estudios observacionales, como un estudio muy grande que mostró que los pacientes que ingieren mucha cantidad de sodio tienen menor riesgo de enfermedad renal crónica comparado con los que tienen poca cantidad de sodio. Este es un estudio observacional, ¿sí? No así en eventos cardiovasculares. Tomar mucha agua no disminuye los eventos cardiovasculares, según este estudio, pero sí el riesgo de enfermedad renal crónica. Pero, otra vez, estos son estudios observacionales de corte transversal, no son estudios de intervención. Y hay que tener cuidado a la hora de interpretarlos. ¿Por qué? Porque los pacientes que están tomando menos agua, que están menos hidratados, puede ser que sea por indicación médica, porque están sobrecargados y porque tienen una enfermedad renal más avanzada. Entonces, no es que eso lo esté perjudicando, sino que no es una causa, sino una consecuencia. Otra cosa que puede pasar es que los que están más hidratados, están más diluidos, más sobrecargados y tienen la creatina más baja. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlos. Esto sí es importante, el año pasado se publicó en JAMA, un ensayo clínico que está muy bien diseñado, en criterio, en el cual incrementan la ingesta de agua en pacientes renales crónicos. Todos pacientes con enfermedad renal crónica grado 3, en nuevos centros de Canadá, 315 pacientes en un grupo y en el otro. En el grupo de hidratación incrementan la ingesta de agua 1 litro o 1,5 litros. Y el otro grupo de ingesta de agua es habitual, como siempre. Se excluyen algunos pacientes para evitar sesgos. Y lo interesante del estudio era que este incremento de agua era seguido para ver la adherencia y con la osmolaridad urinaria, para ver si realmente los pacientes estaban ingiriendo mucha agua o no. Y los pacientes del grupo de hidratación, que tenían una osmolaridad alta, los retaban y les decían que tomen más líquido para que en el próximo control bajen la osmolaridad urinaria. Es decir, estaban diluyendo la orina para que tomen más líquido. Y en el grupo control, al contrario, tenían que tener la osmolaridad urinaria bien alta, y si tenían la osmolaridad baja, les decían que bajen la cantidad de ingesta y los iban controlando de cerca para mantener los dos grupos bien separados de hidratación versus no hidratación. Lo que vieron son, el volumen urinario, por supuesto que incrementó en un grupo y en el otro se mantuvo igual, ¿sí? Igual que la ingesta de agua, el reporte de la ingesta, y estos son los resultados. El endpoint primario era el filtrado glomerular. En un año de seguimiento, vieron que el grupo de hidratación redujo el filtrado glomerular en 2,2 mililitros por minuto y el grupo control 1,1 mililitros por minuto. Es decir, prácticamente no hubo diferencias significativas y una tendencia a perder más filtrado los que tenían más hidratación, ¿sí? Todo lo contrario de lo que pensaban los investigadores. Y para evitar perspicacias de la creatinina, usaron también el filtrado estimado con cistatina C,
y vieron exactamente lo mismo. La pérdida de filtrado era igual en los dos grupos, no había diferencia. Sí midieron también la copeptina en plasma, que es un subrogante del ADH, y vieron que el grupo de hidratación bajaba y el otro grupo no. Es decir, este grupo tenía suprimida la ADH y aún así eso no generó beneficios en estos pacientes a seguimiento a un año. Tiene algunas limitaciones, sí, que el gold estándar para el filtrado glomerular es sustancias exógenas, pero ellos usaron cistatina C, que está bastante bien, y el tiempo de seguimiento es un año, probablemente sea demasiado corto, pero la tendencia que mostró el estudio es un efecto contrario, los que estaban más hidratados perdían más filtrado. Entonces, la verdad que es un estudio que nos da datos importantes, relevantes, de que no hay que incrementarle la hidratación a los renales crónicos para prevenir la progresión de la enfermedad. Sí está demostrado que el incremento de la hidratación reduce la recurrencia de litiasis y la recurrencia de infecciones urinarias, ¿sí? Eso sí, pero para esto no. No solo eso, sino que la ingesta de algunas bebidas azucaradas, incrementa el riesgo de enfermedad renal crónica. Este es un trabajo que se publicó este año en Science. Entonces, no hay evidencia científica para recomendar la ingesta de 2 litros de agua por día, y en los renales crónicos el incremento de la hidratación no enlentece la progresión. Y hay que tener cuidado con las complicaciones de la hiperhidratación. Por último, esto es más corto, no voy a extenderme mucho porque la próxima charla está muy relacionada con esto, es la ingesta baja en proteínas. Así como la ingesta baja en sodio, la ingesta baja en proteínas tiene un mecanismo nefroprotector por disminuir la presión intraglomerular y evitar el daño de fibrosis intersticial, esclerosis glomerular, etc. Y voy a mostrar muy pocos estudios. Este es el más grande, es muy antiguo, pero es el que más evidencia nos da porque es el que más pacientes incluyó y el de mayor rigor científico. Son casi 600 pacientes con un filtrado entre 25 y 55. Un grupo era dieta usual de proteínas, 1,3 gramos por kilo, y el otro grupo baja en proteínas, que en realidad sería moderado, 0,6, 0,8 gramos por kilo por día. Lo siguieron por 2 años y midieron el filtrado con una sustancia exógena. Y lo que pudieron ver es que al principio del estudio, durante los primeros 4 meses, hubo una pérdida importante de filtrado glomerular en el grupo que consumía pocas proteínas. Y después una tendencia, una curva menos inclinada, es decir, a perder menos filtrado glomerular con el tiempo en la dieta liposódica respecto a la dieta normal. ¿Qué pasa? Los investigadores no tuvieron en cuenta que este grupo iba a tener una curva bifásica. Y eso es algo muy importante, muy relevante. ¿Por qué estos pacientes perdieron mucho filtrado al principio? Probablemente porque con la dieta hiposódica dejaron de hiperfiltrar, ¿sí? Entonces normalizaron la presión intraglomerular y eso hizo que pierdan más mililitros por minuto que el otro grupo, ¿sí? Y esto no tuvieron en cuenta a la hora del diseño. Si ellos hubiesen tenido en cuenta eso y hubiesen normalizado la hipertensión glomerular previa al estudio, y si empezaríamos a ver desde acá, si ponemos esta curva, yo lo que hice es recortar esta curva y ponerla acá, fíjense la diferencia entre la inclinación de esta curva y la inclinación de esta otra, ¿sí? El efecto al principio es peor, con lo que pasa con los nefroprotectores, con los IECA, con los ARA, pero después la inclinación de la curva es mucho mejor. La diferencia en general del estudio fue una diferencia de 1 mililitro por minuto menos. Un grupo perdió 4 mililitros por minuto por año y otro 3 mililitros por minuto por año. Pero la diferencia no fue significativa y hay que tener en cuenta que el estudio no tuvo poder estadístico. Los que defienden este estudio dicen que 1 mililitro por minuto por año es relevante, es importante, porque un paciente que tiene 40 mililitros por minuto y pierde 1 mililitro por minuto, en 8 años quedaría en diálisis. Si pierde 4 mililitros por minuto y si pierde 3, en vez de en 8 años, llegaría en 11 años. Esos son 3 años de diferencia por esta intervención. Es decir que
por más que parezca poco, desde el punto de vista clínico es relevante y es importante. Y bueno, esto que hablaba anteriormente, y las diferencias no fueron significativas, pero la pérdida de filtrado era menor a la que ellos esperaban y el estudio tuvo poco poder para demostrar diferencias estadísticamente significativas. El tiempo de seguimiento probablemente es muy corto, 2 años son de seguimiento, para ver beneficio y seguridad, pero lo que sí podemos ver es que al final del estudio las curvas eran divergentes. Una curva viene hacia arriba y otra hacia abajo, ¿sí? ¿Y qué pasa si seguimos el estudio en el tiempo? Se publicó hace muy poco, en el 2006, un seguimiento de estos mismos pacientes 12 años después que habían terminado el estudio y vieron la incidencia de enfermedad renal crónica y la incidencia de muerte, ¿sí? Y fíjense cómo se separan, cómo se siguen separando las curvas con los años. Hay una clara diferencia entre la dieta baja en proteína y lo usual, un claro beneficio en mortalidad y en llegada a diálisis. Por supuesto que esto tiene muchos sesgos, es que es un estudio observacional, no está disponible si estos pacientes siguieron con la misma dieta o no, son estudios que relacionaron estos pacientes con los registros de Estados Unidos de los eventos. Entonces, necesitamos estudios a largo plazo para ver si realmente esta dieta con baja en proteínas, en realidad moderada en proteínas, genera realmente este beneficio. Y los metaanálisis muestran que hay un beneficio realmente de la dieta hipoproteica, aunque el beneficio es limitado. Por último, este mismo estudio en NRD incluyó otro grupo de pacientes con dieta muy baja en proteínas y cetoanálogos. Lo que vieron en ese estudio es que no había diferencias significativas y también hicieron un estudio posterior a 11 años de finalizar el ensayo clínico y vieron que los pacientes con muy pocas proteínas tenían un riesgo muy incrementado de mortalidad respecto al otro grupo. Es decir, en este estudio tampoco estaba disponible si los pacientes seguían o no con la dieta, pero sí es que se necesitan estudios a largo plazo para evaluar la seguridad de la dieta muy baja en proteínas. Este es un estudio que pasó del doctor Maldonado, que es bien nuevito, que yo no lo había visto, que está bastante bueno y ilustra todo este tema. Es una corte prospectiva en Japón que estiman la ingesta proteica con una MAO. Yo les voy a mostrar cómo se puede hacer. Y vieron que los que estaban en el primer cuartil de ingesta proteica, es decir, los que comían menos proteínas, tenían menos riesgo de llegada a diálisis que los que comían más proteínas. Esto era más o menos 0,6 gramos por kilo por día. Y esto era dieta hiperproteica. Pero cuando hacen el análisis multivariado, ellos ven que los pacientes que al bajar la ingesta proteica y que no tienen desnutrición, no incrementan el riesgo de mortalidad. Pero los pacientes que hacen dieta hipoproteica y que además tienen malnutrición, eso sí incrementa mucho el riesgo de muerte. Entonces, no solo es importante la dieta, la restricción de proteínas, sino evitar la desnutrición. Este es el cálculo para hacer el seguimiento de nuestros pacientes cuántas proteínas ingieren y para ver si realmente están cumpliendo con la indicación. La fórmula de Maroni usa la urea de 24 horas, el peso y gramos por kilo por día. Y con una MAO, esto es muy reciente, en el 2016, es la única ecuación que hay, también se puede calcular con el índice de masa corporal y el nitrógeno urinario en la MAO, que hay que convertir la urea en nitrógeno urinario. Bastante simple de usarlo y son muy útiles, muy prácticos. Entonces, el resumen 3, si bien el beneficio es limitado, la evidencia actual está a favor de la restricción moderada de proteínas, 0,6-0,8 gramos por día, que es lo que recomiendan las guías KDOQI actuales. Y hay que tener mucha precaución en la desnutrición, todas estas cosas que son más relacionadas a nutrición. Este es un ensayo, lo traje porque el hecho de tratar la acidosis metabólica también está demostrado que enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica. Y este es un ensayo clínico que muestra que tratando la acidosis, ya sea con bicarbonato o con dietas inductoras de frutas y
dietas de frutas y de verduras inductoras de bicarbonato, el efecto que se obtiene es similar a indicable bicarbonato. Y es importante para nosotros que no tenemos el comprimido, las tabletas de bicarbonato disponibles. La progresión de la enfermedad renal crónica se enlentece con cualquiera de las dos intervenciones comparado con el grupo control. Y esto está muy de moda, las dietas vegetarianas en la enfermedad renal crónica. ¿Qué impacto tienen? ¿Qué beneficios tienen? Tienen muchos beneficios hipotéticos, digamos, que tienen una plausibilidad biológica por estudios sobre todo en animales, pero realmente no hay todavía ensayos clínicos que demuestren estos beneficios. Los estudios que hay son estudios observacionales y no hay estudios controlados. Entonces se necesita de estudios a gran escala controlados para ver los beneficios de la dieta basada en plantas totalmente vegetarianas, para recién poderlo incluir como una recomendación. Y bueno, no sé si tengo un segundito más. La importancia de no solo medir el índice de masa corporal de nuestros pacientes, sino la relación cintura-cadera, la obesidad central. La obesidad central tiene mucho más relación en la progresión de la enfermedad renal crónica, y como podemos ver, no solo en los pacientes obesos, sino también en los pacientes que tienen un índice de masa corporal normal. Índice de masa corporal normal con relación cintura-cadera incrementada tiene un riesgo incrementado. Exactamente lo mismo en este gráfico. Fíjense, si ustedes tienen la circunferencia de cintura baja, este es el filtrado. Si tienen alta, este es el filtrado. Ya sean obesos, tengan sobrepeso o índice de masa corporal normal. Este es un resumen de las recomendaciones. Por supuesto que no pude hablar de todas, pero bueno, traté de implementar lo más que podía. Y por último, una reflexión, destacar la importancia que tiene el seguimiento y el tratamiento interdisciplinario, ¿sí? El nefrólogo, con el nutricionista, con el resto de los especialistas. El consultorio de enfermedad renal crónica avanzada, que sea realmente un equipo, que trabajen todos juntos, involucrar al paciente también en el tratamiento, en la adherencia, en motivarlos, darles objetivos que sean cumplibles. Y bueno, cuando uno trabaja en equipo y se suman los esfuerzos, los resultados suelen ser mucho mejores. Eso es todo. Muchas gracias.